Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Hoy tenemos el gusto que esté con nosotros la doctora Diana Mondino, que da clase, profesora, ¿no?, en el SEMA, además de participar en diversas, como asesora en otras empresas importantes de nuestro país, y también sus condiciones innegables de lo que opina sobre la economía argentina con gran objetividad, sin ningún tipo de compromiso, sino asumiendo lo que ella cree conveniente. Yo tengo un profundo respeto por Diana, por eso es un gusto que hoy nos acompañe en Corrientes de Pensamiento, como lo ha hecho otras veces. Querida Diana, te agradezco mucho tu presencia y la verdad es que es un gusto que estés con nosotros en este momento difícil y complicado de la vida nacional y en el año electoral que estamos transitando. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad y sobre todo a los que nos escuchan, de que tienen ganas de pensar distintas opciones de cómo hacemos para que cada uno de nosotros y Argentina esté mejor. Bueno, me alegro mucho. ¿Cómo estás viendo en este momento? Bueno, tema que viene de lejos, pero que se acentúa a pesar de los compromisos asumidos o prometidos, inflación, gasto público, todo esto que está ocurriendo y además una especie de revisión con respecto a lo acordado con el Fondo Monetario Internacional, aunque sabemos todos que se trata siempre de ayudar a Argentina y no de complicar. Pero creo que nosotros, y esta pregunta es la que te dejo, tenemos también que aprender a cumplir la palabra y hacer las cosas de la mejor manera para que el país tenga un futuro que merezca ser vivido de esperanza para nuestros compatriotas. Adelante, querida Diana. Pregunta difícil. Empiezo por el final. Argentina no está pagando el Fondo Monetario, de hecho tenemos más deuda con el Fondo Monetario que antes de cambiar de gobierno. ¿Por qué? Porque para cada nuevo vencimiento que hay con el fondo te presta el dinero un día antes para que con ese dinero luego le pagues. Con lo cual la deuda con el Fondo Monetario está aumentando. Esto también es importante porque mucha gente cree que los problemas argentinos son por la deuda y la deuda argentina no ha dejado de crecer en estos últimos 3 años y un poquito de este gobierno. Creció durante el gobierno de Macri, creció durante el gobierno de Alberto Fernández y, perdón, viene creciendo históricamente, ¿no? Viene creciendo desde hace mucho tiempo. Y ahora, insisto, no estamos pagando. Eventualmente se habla de tener deuda en pesos o en dólares, y una es mejor que la otra, pero de todas maneras no se está pagando ninguna. Cada una se refinancia con un nuevo acreedor o el mismo que había antes, más los intereses. Argentina ni siquiera está pagando intereses. Entonces eso es muy importante tener en cuenta porque la culpa no es de la deuda. Y lo que sí, cada vez tendremos más deuda si se sigue así. ¿Por qué tenemos esta deuda cada vez mayor? Por el déficit fiscal. Argentina gasta mucho más de lo que le ingresa, gasta mucho y gasta mal, y entonces necesita sacar de algún lado fondos para eso. O pide más deuda, o no nos engañemos, imprime billetes, imprime papelitos de colores, y con eso va pagando parte de sus compromisos. Mucha gente cree que tener deuda en pesos no es problema, porque te dicen, y bueno, cualquier cosa lo imprimimos. Bueno, pero pará, un momentito. Si la vas a imprimir es más inflación. O si decís no la voy a pagar porque total es a otros organismos públicos, también es un disparate. ¿Cómo que no vas a pagar a otros organismos públicos? Es el propio ANSES de los jubilados, bueno, son los fondos de reserva de muchas instituciones. Así que es un problema muy serio porque en Argentina tenemos el diagnóstico, la gente cree,
algo equivocado. El problema argentino es el déficit, no la deuda. Y ese déficit es por el gasto descomunal que tenemos. Si no empezamos a atacar por ahí, todo lo demás son medidas paliativas que postergan, que llevan el problema más adelante, que voy al fondo, no voy al fondo, voy a cambio la ley tal o cual, y cada vez hay más déficit. Entonces los problemas van aumentando. No sé si es una respuesta a una pregunta tan complicada, pero va por ese lado. Bueno, el problema que tenemos ahora es que hay una proliferación de candidatos a nación, a provincias, a municipios, en todos lados hay varios postulantes y eso debería ser bueno, debería ser sano, Y que, tenemos lo de bueno, las pasos, lo de otro. las pasos, las elecciones, en algunas provincias y la nación hay balotaje, o sea, es todo un proceso que debería ser muy sano porque permite que los ciudadanos vayamos eligiendo las mejores opciones. Creo que lamentablemente no es así, porque en realidad hoy estaríamos ante un concurso de personalidades, no de propuestas. A ver, dentro del frente de todos, no se sabe quién sería el candidato, se usan argumentos sobre si Cristina puede o quiere ser candidata. Dentro de Juntos por el Cambio hay múltiples candidatos, en las provincias y en sí, municipios, insisto que también. La izquierda también está fraccionada y el liberalismo, la Libertad Avanza o Avanza Libertad, eh, también presentan, por lo menos presidenciables, ya ha habido una cierta unificación, pero también hay múltiples candidatos. Pero eso que debería ser algo bueno, que uno elige, como ir a una zapatería, cuál te gusta más, cuál te queda mejor, cuál va más cómodo, aquí no le estamos dando a la gente en general cuáles serían las propuestas. Ni siquiera estamos señalando qué es lo que está mal de la propuesta de los otros, porque eso también es muy útil. Cuando alguien de hay 5 candidatos y hay uno que dice algo y los demás dicen, no, no, eso no se puede por tal motivo, también es útil para entender o programar. Sino que estamos teniendo en general promesas bastante vacías. Creo que por eso es el crecimiento también de la figura de Javier Milei, una por las ideas, yo creo que la gente está harta, enojada, desilusionada de las pésimas funciones que cumple el Estado, nación, provincia y municipio, con un costo muy alto. Pero además, porque hay una propuesta de cómo se haría, y creo que es la única que yo conozco hasta ahora. Los demás dicen, yo voy a hacer, no sé, una reforma laboral, una previsional, una no sé qué. Pero ¿de qué forma? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo sé que esa reforma es mejor o peor que la que proponga otro candidato? También es muy difícil plantear esos temas porque son muy técnicos, la gente no tiene paciencia y falta mucho para las elecciones, falta mucho. Entonces lo que hay que hacer es resolver los problemas inmediatos y concentrarse en este gobierno, que hoy el gobierno tiene prácticamente la posibilidad de hacer lo que quiera, todavía tiene gran parte del Congreso a su favor, el Senado sin dudar, tiene un poder ejecutivo bastante consolidado, entonces debería poder estar actuando en múltiples factores, en múltiples áreas, y no lo veo, no lo veo. Entonces, creo que hay todo un desvío de atención hacia las elecciones, para lo cual estamos en febrero hasta diciembre, que haya un posible nuevo gobierno, y el que está ahora, ¿qué va a hacer hasta diciembre? Entonces, esa es la parte que yo creo que como ciudadanos tenemos que exigir, digamos, y las pocas medidas que uno conoce, bueno, a mí me preocupan enormemente, esto de andar cerrando supermercados o no dando permisos para importaciones, eso la verdad que es perverso para la economía, hace un daño muy grande y sobre todo es inútil, es inútil. Entonces yo no veo que el gobierno esté trabajando activamente no es fácil, ¿no? No es que en 2 días vas a tener resolución de nada, pero bueno, ya llevamos 3 años y piquito, a ver hacia dónde vamos. Qué bueno sería, quería Diana, que seamos más sinceros y más serios. Eh, Aún en los errores que podamos cometer y que seamos sin ningún tipo de prejuicio, decir, me equivoqué en esto y es necesario que conversemos, que dialoguemos con gente de distintas extracciones para ver si podemos coincidir en ciertos aspectos.
no vamos a lograr la uniformidad, no vamos a lograr que coincidan un 100%, pero por lo menos que tratemos de ver qué podemos hacer conjuntamente o por lo menos parcialmente en educación, en salud, en seguridad, que es un tema que aflige y una función indelegable del Estado. Y lo otro es, tengamos en cuenta que las relaciones exteriores, este mundo que también tiene problemas, adoptemos posiciones similares, porque de lo contrario, la gente, como vos decías, se desencanta de la política, de los políticos, de nosotros en definitiva, porque creo que nuestra obligación es estudiar y conocer los temas, y vos en eso nadie te puede discutir que los conoces muy bien. Yo creo que es necesario adaptarse a las circunstancias del mundo actual y pensar en el futuro, no pensar en cómo llegamos a las 24 horas al día que vivimos, sino pensar en el mediano y largo plazo, porque esta es en definitiva una de las cuestiones fundamentales, imprescindibles que lo hagamos. Yo digo a veces, vamos a pensar en la Argentina de 10, 15, del 2040, donde uno, por lo menos yo no voy a estar, pero creo que es importante que se trabaje con ese propósito, pensando con grandeza, con responsabilidad y estudiando los temas que tenemos que ir haciendo. Por eso hace años que estamos en esta situación de que vamos, que venimos, que un día decimos una cosa, el otro día decimos otra, que vamos a tener un 3% de inflación y tenemos un 6%, que vamos a tener tanto en el año y estamos llegando a lo que estamos llegando. Y también con respecto al rol del Estado, y si vos ves los tres poderes, vos hablaste del Parlamento, no tenemos órganos que aseguren la transparencia y el control de los actos de gobierno. Y tenemos un Congreso que fue, me van a tener bastante fastidio cuando digo esto, pero ya lo dije, que ha sido su peor actuación la de este año, el año pasado. Solamente se sancionaron 36 leyes, la más floja actuación del Congreso Nacional desde el 83 a la fecha. Ahí, cuidadito, ¿eh? Que más leyes no significa que estemos mejor, porque a veces las leyes son simplemente cambios con respecto a la anterior, luego no hay control de que se haga, generan cambios que no necesariamente son los que necesita la sociedad. Así que tener pocas o muchas leyes no está. Justamente Argentina tiene un drama, un problema enorme de no establecer prioridades. No se dice, bueno, esto es más importante que aquello otro, o no me alcanzan los recursos para todo, me dedico a esto y aunque quisiera no me alcanza para esto otro. Entonces, el tema de muchas de las leyes que tenemos en Argentina son deseos. Nos gustaría que haya tal cosa y no se prevén los recursos para hacerlo. O los recursos que se prevén, altos o bajos, después decir, ¿y con qué los voy a pagar? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Las leyes que deberíamos tener en Argentina deberían ser para simplificar, para desregular, para quitar problemas del camino. Y no lo son. Pongo un ejemplo. La ley está de octógonos en los paquetes para una cuestión de salud. No voy a discutir si es necesario tratar a la gente como idiota de que le tenés que explicar que las galletitas tienen azúcar. Supongamos que es bueno que le adviertan que las galletitas tienen azúcar. ¿Tenemos que hacerlo de una forma tal que impide que la empresa luego pueda exportar ese mismo producto? Tenemos que hacerlo, para mí, si todavía creemos que hay que poner esa advertencia, de una forma que sea similar a la que hay en otros países, que no obstaculice el paquete o que no haya que poner una máquina diferente para empaquetar o que no haya que tener otro diseño diferente para poder hacer. O sea, porque lo único que hace es agregar costos. Y estoy dando por bueno, aunque no lo creo, que dar esa información al consumidor fuera bueno. Pero bueno, si la información al consumidor es buena, no me pongas todo el resto de los costos o restricciones. Hay muchísimos ejemplos más como ese
en donde a lo mejor por una buena idea genera una cantidad de problemas adicionales monumentales, monumentales. Entonces, nosotros tenemos un Y Congreso otra que lo cosa, que debe estar haciendo es establecer prioridades, es decir, señores, este es el presupuesto, usted me trae que va a gastar 120 pesos, pero es nada más que 100. Que el Congreso tache cuáles son los 20 que no va a gastar. O le diga al Poder Ejecutivo, mándamelo de nuevo, diciendo en qué vas a gastar. No se puede seguir gastando 120 con ingresos de 100. No hay forma. Y esa es la función que tendría que tener el Congreso y es una función que no cumple. ¿A usted le parece poco 36 leyes? A mí me parecen un montón. Pero la principalísima, la ley más importante que tenemos, que es el presupuesto, firman un disparate. Un disparate. un Entonces, esas disparate, cosas tenemos que totalmente tenerlas de muy en acuerdo, cuenta. totalmente de acuerdo. Es la ley de leyes, el presupuesto nacional, la verdad que deja muchísimo que desear. Y lo otro Claro, que vos decías, yo estoy de acuerdo que solamente 36 leyes. No tiene que ser cualquiera, que la calle tal lleva nombre tal, que el día tal es tal día, sino leyes de fondo, leyes que beneficien a la comunidad, a los ciudadanos, que además tienen la obligación de plantear sus inquietudes y tienen la obligación de ser responsables y ser protagonistas en muchos casos de lo que hacen sus representantes. ¿Por qué? Y no solamente el Congreso, también tenemos problemas en la justicia, en el Poder Ejecutivo, confrontación de todos los días. Lo que menos tratamos de buscar es el entendimiento, el buscar las coincidencias. De gente de distintas extracciones, no vamos a lograr un 100%, pero algunas cuestiones que beneficien a los argentinos tenemos que tratar de ponernos de acuerdo. Y para eso ya hace falta estudiar, debatir, eh, hacer cuestiones fundamentales en las cuales cada uno exponga con sinceridad lo que va a hacer. Y no decir que va a ser un rascacielos en 3 días y no se hace nada. Yo creo que tenemos que ser muy serios, mucho más serios, muy sensatos y muy claros en las exposiciones. bueno, Yo pongo un cometí ejemplo, errores muchas veces, no crea que estoy hablando. todos, todos cometemos errores, pero digamos, justamente, cuando uno comete un error tiene que haber otro que te diga, antes de hacerlo, cuidado, cuando lo estás haciendo o después, mira que no funciona. En Argentina tenemos un sistema muy complejo que dificulta eso. Cuando se va a analizar una ley, no es tan fácil poder opinar. Pongo un ejemplo más simple. Esto de las autorizaciones para importaciones. Un día el ministro dice, no dejo autorizar importaciones. Empecemos, ¿por qué? Si son delictivas, armas, drogas, pero todo lo demás, ¿por qué vas a decidir quién compra qué? No hay un mecanismo conocido, es extremadamente complejo, los únicos que lo pueden llegar a entender son los que participan del sistema, que entonces tienen que estar calladitos, calladitos, porque si no se los castiga diciendo a vos no te doy los permisos. Un sistema absolutamente oscurantista, cero transparencia, en donde no tenemos ninguna forma de saber quién recibe el dólar a 180, 200, pongámosle, y quién tiene que salir a pagar el dólar a 380. Entonces, dejando de lado todas las posibilidades de corrupción que eso genera, dejando de Y lado fíjate, perdón, perdón, dejando de lado las asimetrías que genera, no hay ninguna norma al respecto, ni una. Entonces, ¿en base a qué criterio se está haciendo eso? querida Diana, te quedan 2 minutos para que vos te expreses con total tranquilidad. Simplemente quiero decir que es necesario que los 3 poderes del Estado funcionen como la Constitución lo establece. Y el rol que yo le asigno al Estado es, primero, que sea eficiente y segundo, que sea el árbitro y que evite que los más fuertes se lleven por delante. Ni el gigante ni el inerme. Esta es la postura que yo adopto, lo que dice la Constitución. Yo no sé qué opinas vos con respecto a esto.
le agrego algo, que el Estado se dedique a sus funciones y no a otras actividades que no le son propias. Las funciones propias del Estado se pueden resumir en la palabra seguridad. Si me quiere poner en cuidadosa, uno puede decir defensa ante ataques exteriores, seguridad interior y justicia, ¿no? Esa es la principal responsabilidad que tiene el Estado. Y la Constitución está para defender a los ciudadanos del Estado. Aquí estamos al revés, no estamos haciendo ese tipo de cosas, pero me lo resumo en algo muy simple. No nos dejan trabajar. Hay cualquier cantidad de actividades que es muy difícil trabajar. Podemos discutir si el sueldo es alto o es bajo, si el precio es caro o barato, pero básicamente primero déjame trabajar, primero déjame hacerlo. Tengo cientos de ejemplos para dar y después vemos cómo seguimos adelante. Pero el Estado tiene que limitarse a lo que es su responsabilidad, no a miles de otras cosas que no son propias del Estado, que no las hace bien, que puede dar lugar a algún tramposo y que en el fondo lo único que está haciendo es quitarnos las oportunidades a todos los argentinos. Y a los primeros que tiene que dárselo es a los más marginados, el 50% de pobres que tenemos hoy. Coincido totalmente con lo que acabas de manifestar. Te agradezco tu presencia y te agrego algo. Cuando seas candidata, yo prometo votarte. Voto cantado. Bueno, va a tener Muchas que... gracias por tu presencia. Muchísimas gracias por haber estado una vez más en Corriente de Pensamiento. Mil gracias. Chao. Hasta luego. Vamos a un corte y vuelvo con mi conductor. ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Contener la pared llena de diplomas. A veces no alcanza para contener a pacientes llenos de preguntas. OSDE, 50 años, junto a vos, a lo largo de tu vida. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte! Temporada de clases, temporada de descuentos con tu banco. Llegó Más Útil, la promo de los estudiantes. Del 13 de febrero al 5 de marzo, aprovecha la mejor financiación y descuentos increíbles con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Sin tope de reintegro. Los lunes, martes y miércoles, 15% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés en librería, juguetería, uniformes escolares, casa de deportes y zapaterías. Los jueves y viernes, 20% de ahorro y hasta 9 cuotas sin interés en informática y mobiliario de escritorio. ¿Te lo vas a perder? Bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco, el banco de Corrientes. La nena de Argentina llega a Corrientes. Este 25 de marzo, en el Anfiteatro Coco Marola, María Becerra. Adquirí tus entradas en 4 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito Visa del Banco de Corrientes en www.plateanea.com o en la casilla municipal de San Juan y Junín, todos los días de 8 a 12 y de 17 a 21 horas. Si ya tenés o pedís tu tarjeta joven o bonita hasta el 17 de marzo, participa por 10 pares de entradas para el show. ¿Te lo vas a perder? Bases y condiciones en www.promosdelbanco.com. Organiza Festo Producciones. Invita Banco, el banco de Corrientes. La verdad es que hemos escuchado con la capacidad que la caracteriza, con las clases que dio en el SEMA, con su estudio permanente de los problemas, a la doctora
Mondino. Y me llena de satisfacción, además, que estudia permanentemente y se actualiza. Yo pienso que eso sería un aspecto fundamental y positivo de la gente que enseña, que estudia, que explica, que analiza los temas, lo hagamos. Uno con errores, otros con aciertos, pero que tratemos de jugarnos a fondo para poder expresar con total libertad y con profunda convicción de que nuestra obligación es decirle al ciudadano, decirle a nuestros compatriotas qué es lo que pensamos, qué es lo que queremos hacer, y después de llegar a la función, tratar por todos los medios de cumplir estrictamente lo que lo hicimos como candidato. Yo creo que todo eso mejoraría sustancialmente los problemas que tenemos los argentinos. Y el ciudadano, el pueblo de la nación argentina, los que integran nuestros habitantes, nuestro país, tendrían que con su voto marcar con total objetividad los problemas que tenemos, y que cada uno de los políticos, de los candidatos, primero como candidatos, después electos, tienen que tener la grandeza espiritual de reconocer que nos equivocamos, que cometemos errores, y tratar de enmendarlos con humildad para que de esa manera beneficiemos a los 46 millones y pico de habitantes. Ese es el compromiso que sin ninguna duda tenemos que asumir. Asumámoslo, queridos compatriotas, para que Argentina recupere ese lugar que ha perdido en el concierto de las naciones del mundo. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.